región cráneo-sacra, ustedes recuerdan que este parasimpático y la división toracolumbar corresponde al origen de las casas intermedio-laterales de la médula espinal, que es la porción simpática, ¿cierto? El principal componente de los 4 pares craneales que forman el parasimpático sabemos que es el vago, ¿no? Y la diferencia funcional un poco está en la característica de los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores que liberan las neuronas preganglionares, sean parasimpáticas, como esta que dice acá, craneales o sacras, así como los que liberan las neuronas preganglionares simpáticas, no importa que hablemos de parasimpático o simpático, las neuronas preganglionares en ambos casos, que son estas neuronas, ¿no?, que están saliendo del tronco encefálico o la médula espinal, el neurotransmisor sabemos que es acetilcolina, siempre es acetilcolina. Y las neuronas postganglionares, que serían, en este caso, es la más cortita, que es colinérgica, tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, al igual que esta, es acetilcolina, ¿no? La neurona postganglionar parasimpática libera acetilcolina, y la neurona postganglionar del sistema nervioso simpático libera noradrenalina o norepinefrina, es lo mismo, ¿no? Eso ya debe quedar también totalmente comprendido, es decir, adrenalina o epinefrina es lo mismo, no hay diferencia, es un sinónimo. Entonces, noradrenalina. Y hay una característica particular en la glándula suprarrenal, que ahí la podemos ver. La médula de la glándula suprarrenal libera un 80%, algunos dicen un poco más, de adrenalina o epinefrina, y el restante porcentaje de noradrenalina. Y esta liberación es a la sangre, ¿no? Entonces hay una característica hormonal de la adrenalina, porque es liberada a la sangre desde la médula suprarrenal. Podemos ver con claridad que la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático que llega a la glándula suprarrenal libera, al igual que todas las preganglionares, acetilcolina. Mediante esta acetilcolina estimula a que la médula libere la adrenalina en un 80% y un poquito de noradrenalina. Entonces, esto ya ustedes lo saben, simplemente estamos acordándonos de lo que han visto en Morpho, ¿no? Es un poco las características anatómicas y los neurotransmisores que utiliza el sistema nervioso autónomo. En cuanto a la acetilcolina, esto es un proceso de síntesis, ¿no? Acetilcoenzima A, que sabemos de dónde viene, más la colina. Por la colina acetiltransferasa se forma la acetilcolina. Se almacena en sus gránulos secretorios y generalmente es el ingreso de sodio, ¿no?, que facilita luego la apertura de canales de calcio. El calcio facilita la fusión de la vesícula con la membrana y se produce la exocitosis y la salida de la acetilcolina. Entonces es la onda de negatividad, la despolarización mediada por la entrada de sodio, que en el botón terminal o neurona presináptica hace que entre calcio y se libere la acetilcolina. Y la acetilcolina, que sería la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Eso sería o una neurona postsináptica, o podría ser simplemente, como dice acá, un receptor colinérgico, es un botón terminal, que sería un receptor colinérgico en un órgano blanco, depende de lo que donde nos estemos ubicando. La acetilcolina va a actuar en su receptor correspondiente, ¿no? Cuando nosotros nos ubicamos a nivel de esta sinapsis, la acetilcolina liberada va a actuar sobre receptores nicotínicos que están en la neurona postganglionar. Entonces, diríamos que esta es la neurona pre, esta es la neurona post, acá se está liberando acetilcolina y acá hay un receptor nicotínico. Si nos ubicamos a este nivel de acá. Y si nos ubicamos a este nivel de acá, la liberación del neurotransmisor va a seguir siendo acetilcolina, ¿no? Va a seguir siendo acetilcolina, pero a esto no le vamos a llamar ya neurona presináptica, le vamos a llamar botón terminal, y este será pues intestino, corazón, ¿no es cierto? Puede ser el músculo radial o el esfínter del iris, ¿no? Una glándula salival, en fin, depende del tejido blanco. Entonces, esta figura la podemos entender de dos formas, ¿no? En una de las maneras podemos entenderlo así.
la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Se libera acetilcolina a través del receptor nicotínico, donde va a abrir un canal de sodio y va a activar esta segunda neurona. Así sería preganglionar y postganglionar. Y si lo queremos entender acá, entonces la acetilcolina liberada tendría que actuar en receptores que están, por ejemplo, en el músculo liso. Ese receptor colinérgico para la acetilcolina tendría que ser un receptor muscarínico, ¿no? Generalmente receptores muscarínicos de diferentes tipos. ¿Ya? Entonces eso habría que entender. Bueno, la acetilcolina liberada, entonces, pocas veces se recapta, pocas veces regresa a la terminal, a la neurona que la liberó. La mayoría es degradada, como sabemos, por la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa que lo degrada en colina y acetato. El acetato puede ser reutilizado en las vías metabólicas y la colina regresa, es así recaptada, regresa a la terminación nerviosa para volver a ser utilizada en la síntesis de más acetilcolina. Hay receptores presinápticos, ¿no?, que están en el botón terminal y que pueden regular la liberación de acetilcolina. Se consideran, por ejemplo, a los receptores M2 como receptores que, si hay mucha acetilcolina, pueden actuar inhibiendo la liberación de más acetilcolina. Es una forma de regular que no se libere un exceso de acetilcolina, ¿no? Entonces, más o menos, eso podríamos decir de lo que es la síntesis, la liberación de acetilcolina, el receptor en el cual va a actuar, que queda claro, todos recordamos que aquí es un receptor nicotínico y aquí en el músculo liso, digamos, en los receptores viscerales, son receptores muscarínicos, ¿no? También debemos recordar que poco se recapta, la mayoría se degrada y que se reutiliza la colina. El acetato generalmente se va a otras vías metabólicas, ¿no? Y que parte de la acetilcolina puede regular negativamente su liberación, digamos que hay exceso acá de acetilcolina, que la acetilcolinesterasa todavía está tratando de metabolizar. La acetilcolina en exceso podría inhibir su propia liberación mediante el receptor M2, que vamos a ver posteriormente. Y esto es lo que tiene que ver con la vía o la parte simpática del sistema nervioso autónomo. Ahí está la médula espinal, ahí están las neuronas, ¿cierto?, preganglionares, y luego hay neuronas postganglionares que van a liberar el neurotransmisor, que en este caso es la noradrenalina. Y si es la médula suprarrenal la que va a liberar adrenalina, esta se considera más como una hormona, porque va a la sangre. La médula lo libera y va a la sangre. Sea noradrenalina liberada de una neurona, o sea adrenalina liberada de la médula suprarrenal, que actuaría como hormona, entonces van a tener efectos parecidos, no idénticos, pero sí parecidos. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Si hablamos de una neurona postganglionar, ¿no?, que está liberando noradrenalina, podemos ver que en el órgano blanco, aquí ya no es presináptica y postsináptica. ¿Por qué no puede ser presináptica y postsináptica acá? Acá sí hemos dicho que puede ser neurona presináptica y postsináptica. Porque esto de acá puede suceder aquí, y esto es pre y esto es post, ¿no? Pero en el caso de la noradrenalina, solamente es liberada por neuronas postsinápticas. Entonces, necesariamente esto es un botón terminal, y esto puede ser músculo liso, corazón. No puede ser una neurona postsináptica, porque este proceso no se da a este nivel. Siempre entre una neurona pre y postganglionar, siempre se libera acetilcolina. Siempre. Y la noradrenalina, que se libera a nivel de la neurona postganglionar, va a dirigirse directamente al tejido blanco, ¿no? Entonces, en este caso, este es un botón terminal y esto es un tejido blanco, un órgano blanco, vasos, como dice acá, corazón, músculo, glándulas, en fin. Bueno, ¿qué está sucediendo? La noradrenalina liberada tiene dos subtipos de receptores, que ustedes recuerdan bien, son receptores alfa y beta. Hay subtipos, ¿no? Alfa 1, alfa 2, hay hasta alfa 3, pero bueno, los más importantes y más utilizados son estos dos. Igual hay beta 1, beta 2 y beta 3, que está ahí en el músculo, perdón, en el tejido adiposo, pero los más usados un poco son beta 1 y beta 2. Ahora, una vez que la noradrenalina es liberada, entonces esa noradrenalina
puede regular su propia liberación. Primero, de que esta noradrenalina no es degradada en concentraciones importantes, puede ser recaptada, entonces no se desperdicia. No es como acá, que casi toda la acetilcolina es destruida. En el caso de la noradrenalina, un porcentaje importante es recaptado para volver a ser reutilizado. Entonces esa es una diferencia. Otra diferencia es que esta noradrenalina, ¿cierto?, puede regular de manera importante su liberación mediante receptores alfa-2 que pueden reducir su liberación, pero también mediante receptores beta-2 que pueden estimular su liberación. Entonces, cuando hay mucha noradrenalina, el exceso de noradrenalina activa receptores alfa-2 y disminuye su liberación. Y cuando hay poca noradrenalina, esa cantidad muy pequeña actúa en un receptor beta-2, estimulando una mayor liberación de noradrenalina. Entonces, tiene sistemas que pueden inhibir o activar la liberación del mismo neurotransmisor. La vía de síntesis no está acá, pero nosotros sabemos que la tirosina, por bioquímica, se convierte en dopa, la dopa se convierte en dopamina, y la dopamina se convierte en noradrenalina, y se almacena en esta vesícula. En la glándula suprarrenal, la noradrenalina se puede convertir en adrenalina. Entonces la secuencia está en todas las referencias de farmacología, de los libros de bioquímica, es así, ¿no? De tirosina, dopa, dopamina, y luego noradrenalina, ¿no? Y de noradrenalina puede pasarse a adrenalina. Y las enzimas que la degradan, ¿no?, son la catecolometiltransferasa, la COMT, catecolometiltransferasa, y la monoaminoxidasa, ¿no? Entonces eso no lo estamos enfatizando mucho, pero son procesos que ya lo han visto ustedes en bioquímica y que se encargan de degradar a este neurotransmisor, en este caso a este modulador. Los efectos alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2 los vamos a ver en un momentito, ¿ya? Igual acá los efectos muscarínicos los vamos a ver en un momentito, ¿no? Cuando son efectos nicotínicos ya hemos dicho que excitan canales de sodio. Entonces, acá está un resumen, que ustedes también lo han visto en Morfo, es un resumen igual al que tienen ahí, me parece, sobre las acciones que tiene el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Entonces, tenemos el iris, ¿no?, que es la parte del ojo que tiene color. Hay un músculo radial ahí, que es como los rayos de una llanta, ¿no?, de una bicicleta o de una moto. Y hay un músculo circular, o llamado también esfínter del iris. El músculo radial, al contraerse, va a aperturar más la pupila, ¿no? Va a hacer que la pupila, el círculo oscuro central del ojo, se dilate más, ¿no? Y entonces hay una apertura de la pupila por la contracción del músculo radial. Ahí está el receptor involucrado, que es el alfa-1, ¿no? Es un efecto simpático. Mientras que el músculo circular del iris, cuando se contrae, como es como un anillo que se cierra, entonces la pupila se torna más pequeña. Ese es un efecto M3, y eso lo sabemos. La dilatación de la pupila por efecto simpático se llama, ¿cómo se llama? Midriasis. Y la contracción se llama miosis. Estas son las respuestas que hemos aprendido ya sobre los efectos en la pupila. En el músculo ciliar, que es un músculo intraocular, ustedes recordarán, va a regular el diámetro del cristalino, ¿no?, que es una lente biconvexa, ¿no?, que está dentro del globo ocular, que sirve para la acomodación, para ver de cerca, para ver de lejos. Ese músculo ciliar está regulado fundamentalmente por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y eso, su contracción, pues va a facilitar una relajación, un aumento de la convexidad, y la falta de contracción va a mantenerlo un poquito más aplanado. Entonces, va a regular la visión de cerca o lejos, se llama acomodación. Esto también tiene que ver con el ojo, pero es un músculo intraocular, no tiene que ver con el iris. A veces lo confundimos, ¿ya? Y no es así. Esto tiene que ver con el cristalino, y esto tiene que ver con el iris, ¿no?, con la pupila. Bueno, en el corazón está el nodo sinoauricular, que es el marcapasos, es el regulador principal de la frecuencia cardíaca. Los estímulos beta-1, como ven ustedes, aumentan la frecuencia cardíaca, y los estímulos M2, ya no son M3 sino M2, producen una desaceleración. Estos estímulos M2 están acoplados a
una proteína GI, G inhibidora, que lo vamos a mencionar también un poquito en su momento, ¿no? Los alfa 1 están a una GQ, los M3 también es una GQ, los beta 1 están a una GS. Entonces, eso lo vamos a ir recordando en su momento, pero primero tengamos en cuenta, ¿no?, cuáles son las funciones normales de acuerdo a los receptores del simpático y el parasimpático. Puede haber marcadores ectópicos, ¿no?, pero esto no es lo habitual, no vamos a ocuparnos mucho de esto. Y sí, la contractilidad es básicamente una respuesta del músculo cardíaco a los estímulos beta 1. Hay cierta regulación M2, sobre todo a nivel de la aurícula, pero es poco importante. En general, el parasimpático en el corazón no regula la fuerza de contracción, ni aumentándola ni disminuyéndola. Es un efecto muy pequeño que puede darse capaz a nivel de la aurícula. Fundamentalmente la contractilidad es un efecto simpático mediado por receptores beta 1. Después el músculo liso puede estar en diferentes sitios, ¿no? Hay músculo liso vascular, por ejemplo, dice acá, ¿no? Están los vasos sanguíneos. Entonces hay una diferencia entre lo que sucede en los vasos espláncnicos y de la piel. Cuando dice vasos espláncnicos se refiere a los intestinos, a las arterias que irrigan los intestinos, ¿no?, y a las arterias que irrigan nuestra piel. En estas arterias de la piel o de los intestinos, en estas arterias predomina el receptor alfa, de manera que cuando hay bastante adrenalina circulando en la sangre, nuestras arterias de la piel se contraen igual que las arterias del intestino y disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, cuando una persona está asustada, estresada, en una reacción de alarma, se puede poner pálida y sus intestinos reciben menos sangre, porque la adrenalina produce un efecto constrictor, y eso se debe a que estas arterias tienen receptores predominantemente altos. Cuando hablamos de los vasos arteriales que irrigan el músculo esquelético, entonces aquí predominan los receptores beta 2. Entonces, cuando una persona está en condiciones de estrés y mucha adrenalina, ¿no?, hay una liberación importante de adrenalina, como cuando quiere escapar de un terremoto, de un peligro, de alguna cosa, o quiere agredir. En todo caso, para defenderse tiene que optar por una respuesta agresiva que puede ser en respuesta a otra agresión. En todo caso, la adrenalina en el músculo, en los vasos arteriales del músculo esquelético, produce una vasodilatación para mejorar el flujo sanguíneo a los músculos y pueda la persona correr o usar su musculatura pues para defenderse, ¿no? En todo caso, la adrenalina produce una contracción en la piel, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de la piel, las arterias de la piel, y la misma adrenalina produce una vasodilatación en las arterias que van al músculo. Eso depende del receptor que predomina. Hay algunos otros receptores, pero son de menor relevancia, y este es el efecto más importante. En el endotelio vemos que hay receptores M3 en el endotelio, ¿no?, el tejido epitelial que reviste interiormente los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se activa el receptor M3, generalmente acoplado a una proteína GQ, va a haber un aumento de calcio. El endotelio podría contraerse un poco, sí es posible, pero la responsabilidad principal de este receptor M3 es que el calcio liberado dentro del endotelio libere el factor relajante del endotelio, derivado del endotelio, que así se llamaba antiguamente, que actualmente, desde hace ya bastante tiempo en realidad, se conoce como óxido nítrico. Entonces, en el endotelio, el estímulo M3 va a liberar óxido nítrico, y el óxido nítrico va a difundir, va a pasar del endotelio al músculo liso y lo va a relajar. Entonces, el estímulo parasimpático en las arterias que no sean las de la piel, digamos, o los vasos espláncnicos, que puedan ser, digamos, de otros sitios del cuerpo, en particular en la región de la cara se puede visualizar eso, a pesar de que podría producir la piel, tejido subcutáneo, pero en la zona de la cara se nota más. En el endotelio de los vasos sanguíneos, el estímulo M3 en el endotelio del vaso sanguíneo libera óxido nítrico, y el óxido nítrico es vasodilatador. Entonces, se va a oponer un poco a lo que hace pues el estímulo alfa, ¿no?, el vasodilatador. A pesar de que produce calcio, el calcio se produce en el endotelio,
el endotelio produce óxido nítrico y ese óxido nítrico pasa al músculo liso y lo dilata, ¿no? Entonces es un efecto vasodilatador. En el músculo liso bronquial, y esto es importante pues en el asmático, ¿no? Los estímulos beta 2 que tienen que ver con AMP cíclico en el músculo liso siempre son relajantes. El mecanismo lo vamos a recordar en unos minutos, pero en el músculo liso en general, los receptores beta, en particular los beta 2, que son los más importantes, siempre relajan. Entonces, cuando una persona inhala salbutamol, un asmático inhala salbutamol, es un agonista beta 2 adrenérgico. Este agonista aumenta el AMP cíclico, reduce la concentración de calcio citosólico y relaja el músculo liso bronquial. Entonces el bronquio se dilata y el asmático respira mejor. Como el estímulo polinérgico parasimpático M3 acoplado a GQ aumenta el calcio en el músculo liso, ya nos olvidamos un poco del endotelio, estamos hablando de músculo liso bronquial. En el músculo liso bronquial, el estímulo M3 directo sobre el músculo liso aumenta los niveles de calcio y lo contrae. En el asmático se puede dar un bloqueador M3, no un agonista, sino un antagonista M3, para evitar que este efecto pueda contraer el bronquio y facilitar también su dilatación y que el paciente respire mejor. Entonces, para un asmático se dan agonistas beta 2, pero antagonistas M3. Al darle un agonista beta 2 hay una broncodilatación. Al darle un antagonista M3 se evita la broncoconstricción. Por eso también lo recordaremos cuando veamos respiratorio. Entonces, esto lo han visto ustedes y el morfo lo conocen. Hemos tratado de resumir algunas cosas que ya ustedes han visto antes. El músculo liso del tracto digestivo, entonces hay que distinguir el que forma parte de las paredes, que puede ser longitudinal y circular, y el que forma parte de los esfínteres, ¿no? Los anillos del músculo que regulan el pasaje del contenido digestivo de una cavidad a otra, ¿no? Por ejemplo, el píloro, bueno, que regula el paso del contenido gástrico hacia el duodeno, el esfínter, bueno, el anillo del músculo. Y es un poco diferente de lo que va a suceder a nivel de la pared, ¿no? No totalmente, pero sí un poco diferente de lo que sucede a nivel de la pared. En la pared, ¿cierto?, del intestino, el efecto simpático generalmente es relajante y es un efecto predominantemente beta 2. Cuando hablamos de efectos alfa 2, estos efectos alfa 2 están más bien a nivel de las neuronas, de los botones terminales. Cuando hay una estimulación alfa 2 a nivel de una neurona, ¿no?, terminal, de un botón terminal, todo lo que es alfa 2, recordarán, si estamos más o menos atentos, que todo lo alfa 2 es inhibitorio, reduce la liberación de neurotransmisores. Entonces podría reducir en este caso del intestino la liberación, por ejemplo, acetilcolina, y entonces el músculo liso intestinal se relaja. Esa es la idea de este alfa 2. En todo caso, tengamos claro que el estímulo beta 2, ¿no?, aumentando el AMP cíclico en el músculo liso intestinal, lo relaja. Todo lo que es AMP cíclico, beta 2, músculo liso, es relajante. Y en el parasimpático, el receptor M3 acoplado a GQ aumenta el calcio y contrae entonces el músculo liso. Entonces esto activa el peristaltismo, aumenta las contracciones del tubo digestivo. En el caso del esfínter, el receptor alfa 1 acoplado a GQ aumenta el calcio y lo contrae el esfínter. Aquí no hay ningún problema. Pero aquí surge una duda, ¿no? El receptor M3 normalmente está acoplado a GQ. Si está acoplado a GQ aumenta el calcio. Si aumenta el calcio, el anillo, el esfínter, debería también contraerse, no relajarse. Este receptor M3 está en algunas células modificadas que están cerca del músculo liso que forma el esfínter. Entonces no está en el mismo anillo de músculo, sino en células contiguas a ese músculo liso que forma el esfínter. Y actúa de la misma manera que lo hace el endotelio. Cuando una célula endotelial es activada por acetilcolina, el receptor M3 trabaja con calcio, trifosfato, inositol, todo lo que debería inducir contracción en el endotelio. Ese mecanismo de calcio en el endotelio libera óxido nítrico.
y el óxido nítrico difunde al músculo liso y lo relaja. Así igualito sucede acá. El receptor M3 no está en el mismo anillo del músculo, está en células contiguas. Cuando esta acetilcolina actúa en el receptor M3, libera óxido nítrico, y el óxido nítrico relaja al anillo del músculo, relaja al espino. Entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿ya? En cuanto a la secreción, ustedes ven que el simpático casi no regula la secreción. En general el parasimpático, receptores M3, GQ, calcio, aumenta el calcio en las glándulas secretoras digestivas, a nivel del páncreas exocrino, a nivel de las glándulas salivales, ¿no? A nivel de las glándulas intestinales, aumenta el calcio y hay una exocitosis de las secreciones del tubo digestivo, un aumento de la secreción. El plexo mientérico, por los receptores alfa, puede ser inhibidos. Ya dijimos que estos receptores pueden ser alfa 2, entonces como son receptores principalmente alfa 2, son inhibitorios, reducen la liberación de neurotransmisores. Entonces el plexo mientérico como que no se activa mucho. Y el M1, que es parecido al M3, en sus segundos mensajeros, en el aumento de calcio, puede activar la liberación de acetilcolina o de dopamina o algunos otros moduladores, motilina, que pueden aumentar el peristaltismo, la actividad del tubo digestivo, ¿ya? Y activar en general también al plexo mientérico. Entonces, hasta ahí tendríamos gastrointestinal. En el gélito urinario se parece mucho al gastrointestinal. Las paredes de la vejiga, estaríamos hablando del músculo detrusor, ustedes conocen al músculo detrusor para anatomía. El beta 2 es relajante, el M3 es contráctil, los mecanismos son similares a lo que hemos dicho, no vamos a insistir en eso. En el esfínter, igual que los esfínteres, ¿no? Que hay en el tubo digestivo, el efecto alfa 1, ¿no? En el esfínter uretral, por ejemplo, para regular la evacuación de la orina, ¿no? El efecto alfa 1 contrae el esfínter uretral. El efecto M3 lo relaja. ¿Por qué lo relaja? Dijimos que ayuda a liberar óxido nítrico para su relajación. En el útero de la mujer embarazada, entonces el efecto beta 2 es relajante. Todavía en algunos puestos de salud se utiliza salbutamol, que es para los asmáticos, o isosuprina, se utiliza para darle a las embarazadas que están con contracciones prematuras, ¿no? Una amenaza de parto pretérmino, para relajar su útero y no se venga el niño antes de tiempo, ¿no? Y hay un medicamento que se usa para controlar la hemorragia postparto, que es la metilhergonovina, ¿no? O también se llama metilhergovacina, depende, en todo caso lo conocemos como metergin un poco. Se usa para contraer al útero después del parto, para que la mujer no vaya a tener una hemorragia muy intensa, ¿no? Entonces el efecto es alfa 1, contrario, ¿no? En general los estímulos muscarínicos siempre son activadores, constrictores para el útero, pero no se aprovechan mucho en la práctica médica, ¿no? La eyaculación es una respuesta alfa, la erección es una respuesta muscarínica, ¿cierto? Y depende de la producción de óxido nítrico, no se ha considerado acá, pero el receptor M3 tiene que generar óxido nítrico, y el óxido nítrico, y de ahí viene el Viagra, el sildenafil, el óxido nítrico, ¿no? Ayuda a llenar los cuerpos cavernosos, bueno, y tiene que ver con la erección. Y finalmente hay músculos, ¿no es cierto?, en los músculos de estos pilomotores, músculo liso, tiene que ver un poco con las reacciones de miedo, digamos, se pueden expresar, ¿no?, por una erección de los músculos, ¿no?, pilomotores, por los vellos de la piel, que después es alfa, y las glándulas, ¿no es cierto?, que van a ayudar a producir sudor. Algunas de las termorreguladoras tienen una regulación muscarínica, ayudan a eliminar sudor en este caso, y las apocrinas o apocrinas, que tienen que ver con el estrés, tienen una regulación alfa. En ambos casos hay un aumento de la producción de sudor, ¿no? Sea en un caso por temperatura, por la fiebre, en respuesta a la fiebre, o sea en respuesta al estrés, ¿no? Regulación muscarínica, regulación, en este caso, adrenérgica alfa, ¿no? Bueno, los receptores. Estos receptores son receptores nicotínicos, están a nivel de los ganglios y de la placa motora. También lo han visto ustedes ya, los ganglios autonómicos. O sea, los receptores nicotínicos están aquí, ¿no? Aquí, a nivel de la segunda neurona.
son receptores NN, ¿no? N sub N. Entonces median la entrada de sodio y una despolarización y una activación de la segunda neurona. Ahora, en los músculos esqueléticos también hay receptores para la acetilcolina. No tiene que ver con esto porque el músculo esquelético no es vegetativo, es voluntario, ¿no? Entonces en las placas motoras de los músculos esqueléticos también hay receptores nicotínicos N sub M o NM y también actúan igual. La acetilcolina se une, abre un canal de sodio y una despolarización y una activación, en este caso el músculo esquelético. Entonces los receptores nicotínicos, pueden ser N o NM, ¿no? NN en los ganglios autonómicos, NM en el músculo esquelético, ¿no? Y ambos trabajan con acetilcolina, dos acetilcolinas, unidad alfa, entrada de sodio y despolarización. Estos son los receptores muscarínicos M3. Entonces esta secuencia también ustedes ya la han conversado, me dijo algo de eso el Giovanni, ¿no? Giovanni me vamos a hablar que ya lo habían visto, entonces también vamos a tratar solo de recapitularlo y no olvidarlo de aquí a futuro, ¿no? Ahí está el botón terminal, ¿no? Neurona pre o postsináptica, postsináptica, ese es el botón terminal de la neurona postsináptica, está llegando hasta un músculo liso. Podría ser también una glándula de secreción intestinal, por ejemplo, ¿no? En todo caso, acá estamos viendo el músculo liso, ahí está el receptor M3, muscarínico M3, acoplado a una proteína GQ, con sus tres unidades, ahí está alfa, beta y gamma. Y ya hemos dicho que la subunidad alfa, vimos la clase pasada, es la que se va a separar de las otras. Para separarse, intercambia ¿qué cosa? GTP por GTP. Muy bien, y ese GTP le da, digamos, independencia para ir a activar a la fosfolipasa C. Cuando se une a la fosfolipasa C, hemos dicho que la subunidad alfa ejerce su actividad de GTPasa, degrada al GTP a GDP, eso permite la activación de la fosfolipasa con una fosforilación y luego regresa nuevamente con GDP, ¿no? Y vuelve a reconstituirse. Bueno, pero ya activó a la fosfolipasa. Acá está el sustrato sobre el cual va a actuar la fosfolipasa es el, ¿cómo se llama? Fosfatidilinositol difosfato. Fosfatidilinositol difosfato. Entonces, este es el sustrato, la fosfolipasa degrada al PIP2 y produce los dos segundos mensajeros, ¿no? El diacilglicerol, inositol trifosfato. O trifosfato inositol, es lo mismo, es una cuestión de orden. El diacilglicerol está activando a una proteína sinasa C o proteína quinasa C, es lo mismo sinasa que quinasa. Cuando hablamos de quinasas, estamos hablando de fosforilación, fosforila. Esto queda muy claro, de manera de que hay que agregarle fosfato al canal de calcio y al fosforilarse este canal de calcio se abre y permite el ingreso de calcio del medio extracelular. Por su parte, el trifosfato inositol, ¿no?, va a regular la apertura de canales en el retículo sarcoplásmico. La figura es bastante clara. El retículo sarcoplásmico del músculo liso es pequeño, por lo tanto se va a liberar calcio, pero van a ser concentraciones pequeñas, no van a ser grandes cantidades. ¿Dónde el retículo sarcoplásmico es grande? ¿En qué músculo el retículo sarcoplásmico es grande? En el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. En el músculo liso, el retículo sarcoplásmico es pequeño. Bueno, el trifosfato inositol, o inositol trifosfato, libera calcio al retículo sarcoplásmico. No es mucho, pero se libera. Entra calcio y ya tenemos una cantidad un poquito más grande. Sin embargo, muchas veces no es suficiente con este calcio para producir contracción. Entonces, este calcio, que tiene carga positiva, facilita la despolarización de la membrana. Es decir, que el interior se vuelva positivo y el exterior negativo. Esa negatividad abre canales de calcio dependientes de voltaje. Canales de calcio dependientes de voltaje, que aquí no están, pero que dependen de la positividad que genera esta entrada de calcio acá adentro. Pues si abre un canal de calcio dependiente de voltaje, ahí sí entra cualquier cantidad de calcio
y esas cantidades elevadas de calcio ahora sí van a ser suficientes para una buena contracción. El calcio que viene del retículo, poquito, que entra por el canal de calcio que abrió ¿quién? ¿Quién abrió el canal de calcio? Fosforinasa. La proteína sinasa C abrió este canal de calcio, más el que entra por un canal de calcio dependiente de voltaje, que eso sí es un montón. Todo ese calcio se une con en proporción de 4 a 1. Acá están las bolitas de cada bolita de las esquinas es un calcio. 4 calcios y una calmodulina. 4 calcios y una calmodulina. En su libro de Gannon lo encuentran así: 4 calcios, una calmodulina. Entonces, este complejo de 4 calcios, una calmodulina, va a activar a una miosina sinasa De cadena libre. de cadena ligera. ligera. Al activar a la miosina sinasa de cadena ligera, esta enzima es una sinasa. Si es una sinasa, otra vez, ¿qué cosa hace? Desfosforila. Fosforila a una de estas 4 cadenas ligeras, que son estas pequeñitas que están acá, a una de estas 4 cadenas ligeras, llamada cadena ligera 20, o simplemente cadena ligera reguladora. Esta miosina sinasa de cadena ligera no fosforila las 4, fosforila una, la que es la reguladora, la LC20. Una vez que esta está fosforilada, entonces toda la cabeza de miosina puede funcionar como una ATPasa, puede funcionar como una estructura que puede utilizar ATP. Se une acá el ATP, se convierte en ADP, y en esa desfosforilación, en esa degradación del ATP, entonces la cabeza de miosina tiene la fuerza para engancharse en la actina, y lo que es más importante, producir un pivoteo, ¿no? O sea, se engancha, la cabeza de miosina se engancha en la actina y se produce un pivoteo, ¿no? Una tracción, un movimiento. Para ese movimiento se necesita energía, la energía la da el ATP, y se produce la contracción, ¿no? La contracción del músculo liso. Entonces, esa es la secuencia de lo que sucede en el músculo liso al actuar en receptores M3. ¿Ya? Entonces, esto más o menos lo conocemos, hay que revisarlo, hay que volver a revisarlo para poder tenerlo totalmente claro. Dijimos nosotros que en el botón terminal de la neurona postsináptica había receptores M2. Cuando hay mucha acetilcolina, este exceso de acetilcolina puede unirse al receptor M2. Acoplado a una proteína GI, puede hacer que se abran canales de potasio. Cuando se abren canales de potasio, ¿el potasio entra o sale? Sale, porque el potasio es un ion intracelular. ¿Qué carga tiene el potasio? Se están perdiendo cargas positivas. Si se pierden cargas positivas, el interior se vuelve más. Eso se llama hiperpolarización. Si se negativiza por dentro, si se hiperpolariza, ya no va a ser posible que entre calcio, ya no va a ser posible que se libere más acetilcolina. Entonces se reduce la liberación de este neurotransmisor. De esa manera actúa el receptor M2 con una proteína GI, abriendo canales de potasio, hiperpolarizando y evitando la liberación de más acetilcolina. ¿Ya? A ver, hasta ahí esperemos estar más o menos claros. Esto es M3, M2 un poco. Esto es el M2, pero no para ver todo esto, sino simplemente para decir que está acoplada a una proteína GI, y que esta proteína GI utiliza muchas veces las otras subunidades. La proteína GI, ¿no es cierto?, se dice, por ejemplo, para aperturar el canal de potasio puede utilizar las unidades beta y gamma. Mediante la alfa, mientras que la alfa estaría ocupada de otras cosas, la beta y la gamma a veces también quieren hacer alguna cosa, y una de las cosas que pueden hacer es abrir canales de potasio. Hemos dicho que cuando se abren aquí canales de potasio, se hiperpolariza. Esto de acá, de la apertura del canal de potasio, hay que recordarlo. Vamos a tratar de encerrar aquí con algo. Esta apertura del canal de potasio hay que recordarlo para el corazón. En el nodo sinoauricular hay receptores M2. En el nodo sinoauricular hay receptores M2. M2. Cuando se activa un receptor M2 por acetilcolina en el nodo sinoauricular, entonces va a haber una activación de la proteína GI.
Esa activación de la proteína GI generalmente va a utilizarse unidades beta y gamma, no necesariamente alfa, o puede ser una alfa inhibitoria, y abre canales de potasio. Al ingresar el potasio se hiperpolariza. Quiere decir que el nodo sinoauricular ahora va a demorar más en despolarizarse, porque hay un exceso de potasio. Está como inhibido. Por eso la frecuencia cardíaca, ¿qué cosa? Disminuye. El periodo refractario aumenta. Eso lo vamos a recordar otro poquito cuando veamos corazón. ¿Ya? Entonces, eso hay que recordar que el M2 está acoplado a GI, que pueden actuar unas proteínas, las unidades beta y gamma, que se abre un canal de potasio y que la tendencia es hiperpolarización en el corazón y a nivel presináptico. Acá hay un resumen entonces un poco de lo que hemos dicho, y de paso está lo que sucede con los otros receptores, pero veamos lo que hemos dicho. El receptor muscarínico M1 actúa de la misma forma que el M3. M1 y M3 actúan igual. ¿Qué dice acá al final? Como a veces para aprenderlo, como dicen de memoria. Bueno, pues tengo que aprenderlo porque si no, pues no voy a poder explicar después. ¿Qué forman? Dice IP3 y qué cosa. Tanto el receptor M1 como el receptor M3 trabajan con proteínas GQ. Por lo tanto, ambos forman IP3 y acilizador que aumentan el calcio. Si esto es en una neurona, porque las neuronas del sistema nervioso central tienen el receptor M1, eso va a despolarizar a las neuronas o va a facilitar la liberación de neurotransmisores. Entonces, es una respuesta activadora. El M3 está principalmente en las glándulas y en el músculo liso, no solo de los vasos. Aquí en la figura la he puesto vasos. Creo que yo voy a cambiar. En todo caso, acá debe decir músculo liso. No solamente está en el músculo liso de los vasos, también está en el músculo liso. ¿Qué más? A ver, ¿dónde hay músculo liso? En los vasos. ¿Dónde más hay músculo liso? Intestino. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Bronquio. ¿Dónde más? Útero. Entonces hay que recordar. Los compañeros propios dicen vísceras, pero el término vísceras es un poco genérico. Casi siempre se refiere al contenido de la cavidad abdominal. Mejor precisemos, está en el músculo liso vascular, ¿no? Está en el músculo liso intestinal, en el músculo liso bronquial y en el músculo liso uterino, que son los principales músculos lisos. Hay receptores M3. ¿Ya? Por supuesto, también está en el músculo liso del esfínter del iris, porque el esfínter del iris es músculo liso. Es multiunitario, que es otra discusión que ahorita no vamos a ver, que imagino yo que ustedes saben, pero es músculo liso, ¿no? Bueno. Ahí está, en el músculo liso está el M3 y trabaja con el fosfato inositol y diacilglicerol. Ya, aumenta el calcio y hay contracciones. También está en las glándulas, el M3 también está en las glándulas, ¿no? Sobre todo secretorias, y entonces puede ser también sudoríparas, y ahí hay aumento de calcio y aumento de la exocitosis y la salida de la secreción. Y el M2, ¿dónde está? Principalmente está en el miocardio. En particular en el nodo sinoauricular, en realidad ahí está el M2, y en algunos sitios presinápticos. Entonces hemos dicho eso, acá está el sitio presináptico. Este es presináptico, o en todo caso en el botón terminal. Presináptico sería acá, realmente sería acá. Acá también hay el M2. Este es presináptico, este es el verdadero presináptico, ¿no? Aquí, acá hay M2, acá puede haber M2, y aquí también en la terminación puede haber M2, ahí puede haber M2. ¿Y dónde más está? En el M2 está en el nodo sinoauricular. En el nodo sinoauricular hay receptores M2 parasimpáticos. Ahí está. A ver, se están cansando un poco, creo. Ni modo, así es, pues, el neurovegetativo medio fastidioso. ¿Qué sucede acá? Apertura de los conductos de potasio. Y en el caso de la nitrociclasa hay una inhibición. O sea, mientras que las subunidades beta y gamma pueden abrir los conductos de potasio, la subunidad alfa, que es inhibidora, esto está acoplado a proteína GI, la subunidad alfa, que es inhibidora, puede inhibir a la nitrociclasa. Entonces habría menos AMP cíclico, menos activación en el caso del corazón, porque el corazón con AMP cíclico se activa, esa es su respuesta. Y los nicotínicos acá están, los NN están a nivel postganglionar, ¿no? Ahí están fundamentalmente los NN, son despolarizantes, es fundamentalmente sodio lo que se mueve, también se puede mover potasio, pero esencialmente la despolarización es función del sodio. Y
NM están en el músculo esquelético, en la placa motora, ¿no? El músculo esquelético, ¿no? En la unión neuromuscular, ¿no? Pero a nivel del músculo, ahí también hay una despolarización. Y una vez veamos entonces los receptores alfa o adrenoreceptores. Tenemos los alfa y los beta. Los alfa 1 y los alfa 2 no son iguales. Los alfa 1, ¿no?, actúan con una proteína GQ, o sea, son iguales que los M1 y los M3. En su respuesta intracelular, los alfa 1 forman trifosfatinoxidol y diacilglicerol, aumentan el calcio intracelular. En cambio, los alfa 2, ¿no?, están acoplados a una proteína GI. Si están acoplados a una proteína GI, inhiben la adenilatociclasa. ¿Ya? Son parecidos a los M2, ¿no?, y disminuyen el AMP cíclico. A ver, vamos a ver nosotros que en el músculo liso el AMP cíclico es relajante. En el músculo liso el AMP cíclico es relajante. Si yo aplico un estímulo alfa 2, en el músculo liso, ¿qué hago con el AMP cíclico? ¿Lo estoy aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. ¿Va a haber contracción o relajación? ¿Va a haber contracción o relajación? Fuerte. Contracción. Va a haber contracción, porque estoy disminuyendo el AMP cíclico. Y el AMP cíclico en el músculo liso es relajante. Tanto los alfa 1 como los alfa 2 contraen el músculo liso. El alfa 1 porque aumenta el calcio o la vía de la GQ y todo eso. Y el alfa 2 es también constrictor, pero no aumentando el calcio directamente, así como lo hace el alfa 1, sino disminuyendo el AMP cíclico, que es relajante. Y ahorita vamos a ver cómo el AMP cíclico es relajante. El beta 1 generalmente está en el corazón. También se encuentra en algunas neuronas, ¿no? Y en general es un excitante, tanto en el corazón como en el tejido nervioso es excitante. El AMP cíclico en el corazón, no en el músculo liso, sino en el corazón, aumenta la entrada de calcio. Lo mismo hace en las neuronas. Entonces hay una respuesta excitatoria en el corazón, en algunas células postsinápticas, en el corazón, pues, ¿no?, en el encéfalo, en fin, es excitante. El beta 2 fundamentalmente se encuentra en el músculo liso. En el músculo cardíaco también puede haber, pero fundamentalmente está en el músculo liso. Y ahí el AMP cíclico que se aumenta es relajante. Entonces, de una vez no hay que confundirnos. Tenemos tres músculos, ¿no? Músculo cardíaco, músculo liso, músculo esquelético. Los sistemas que están regulados de manera autónoma no son el músculo, los músculos regulados de manera autónoma no es el músculo esquelético, es el cardíaco y el liso. Esos son músculos regulados de manera autónoma, sin control de nuestra voluntad, ¿no? Yo no le puedo decir a mi corazón late más rápido, más despacio, o a mi intestino paralízate. Eso tiene un control autónomo. En el músculo liso, el aumento de AMP cíclico es relajante. En el músculo liso, el aumento es relajante. Vamos a ver ahorita por qué. En cambio, en el músculo cardíaco, el aumento de AMP cíclico es constrictor. Es así. Quizás el organismo se podría haber, constituido más claramente y haber dicho AMP cíclico siempre relajante, pero no es así. Pues el AMP cíclico en el corazón y en el tejido nervioso, el AMP cíclico en el corazón y en el tejido nervioso es excitante. El corazón se contrae más fuerte, la neurona se despolariza. En cambio, el AMP cíclico en el músculo liso, ¿no?, del intestino, músculo liso, del bronquio, del útero, lo que sea, es relajante. Es así, ¿ya? Que ahorita vamos a ver con algunas figuras de esa parte. Finalmente, el beta 3, que se halla sobre todo en el tejido adiposo, principalmente en el tejido adiposo, casi no hay muchos otros tejidos que tengan beta 3, aumenta el AMP cíclico, se activa una lipasa sensible a hormonas, ¿no?, bioquímica, y se produce, ¿no?, una lipólisis, ¿no?, una degradación de los triglicéridos, ácidos grasos y glicerol, ¿no es cierto? Ácidos grasos y glicerol, ¿no?, bioquímica. Aquí está el receptor alfa 1, ¿no?
Y si ustedes se dan cuenta, es la misma diapositiva de acá. Es la misma diapositiva, es igualita. Eso quiere decir, pues, por eso es lo que estamos queriendo que quede claro, que el receptor M3 y el M1 actúan igual que el alfa 1. O sea, es la misma cascada de trifosfato inositol, diacilglicerol, y que es la misma vaina, es igual. Ya está. ¿Ah? Se libera ¿qué cosa? Noradrenalina, porque estamos hablando de un receptor alfa 1, ya no va a ser pues acetilcolina, es noradrenalina. O sea, esto es un botón terminal, ¿no?, de una neurona postsináptica adrenérgica, ¿no? Se está liberando noradrenalina, llega y se une a su receptor alfa 1, y este está acoplado a una proteína GQ, y todo el resto es lo mismo, todo el resto es igual, ¿no? Hay una activación de la fosfolipasa C, que se degrada el PIP2, que es el diacilglicerol, que activa a la proteína C, que entra por aquí el calcio, que el IP3 saca calcio, que no hay suficiente calcio, sale un canal de voltaje, un montón de calcio, 4 calcios una calmodulina, miosina sinasa cadena ligera, fosforila acá a la CL20, entonces esta puede utilizar ATP, se engancha con la actina y se produce la contracción. Todo es igual, es lo mismo. Y en cuanto a la liberación de noradrenalina, si hay mucha noradrenalina, primero que una parte se puede recaptar. No es como la acetilcolina que se destruye, hemos dicho que una parte puede regresar. Y además, el exceso de noradrenalina activa un receptor alfa 2 presináptico. Alfa 2, ¿qué hace el alfa 2? ¿Qué hace? Abre canales de ¿qué? Ya, GI abre canales de potasio, reduce el AMP cíclico. Si abre canales de potasio se hiperpolariza y ya no entra calcio y ya no sale noradrenalina. Entonces esa más o menos es mi idea, ¿ya? Esto es el receptor beta 2. Entonces el receptor beta 2 sí es un poco diferente, ya es otra cascada, porque es con AMP cíclico. El receptor beta 2, ¿cierto? Está acoplado a una proteína, ¿qué cosa dice? ¿Qué es? ¿Qué nos dice acá la figura? Que cuando se une acá la noradrenalina o la adrenalina, es un receptor beta 2 del músculo liso, por ejemplo, bronquial, vamos a poner que sea salbutamol o adrenalina. Hace muchos años a los asmáticos le inyectaban adrenalina, ¿no? Ya después se dejó de hacer eso. Todavía se usa como una medida muy de emergencia porque salió el salbutamol, que era selectivo para los receptores beta 2. No iba a actuar también en los alfa 1 y iba a disparar la presión arterial. Entonces, por eso yo uso salbutamol. Bueno, el asmático usa su salbutamol, es como la adrenalina, digamos, pero solamente selectiva para el receptor beta 2. Se une acá al receptor beta 2, activa una proteína GS. Entonces acá nos está diciendo que cuando la GS se activa, la subunidad alfa, ¿quién estaba unida? GTP es reemplazado por GTP. Entonces la subunidad alfa con GTP es la que va a activar ¿a quién? Adenilato ciclasa o adenilil ciclasa, es lo mismo, ¿no? Otra vez no se vayan a confundir. Adenilil, no, pues adenilato es lo mismo, pues es un sinónimo. Adenilato ciclasa. Cuando esta alfa llega para acá, tiene una actividad de GTPasa que lo degrada al GTP. Y es una especie de fosforilación de la adenilato ciclasa. El GTP pierde un fosfato y se convierte en GDP. Cuando se convierte en GDP regresa a pedítimos y otra vez queda ahí unida a sus hermanas beta y gamma, otra vez está en reposo. El hecho es que ya se activó la adenilato ciclasa por esta subunidad. Esta adenilato ciclasa inactiva ahora está activa. Va a convertir en AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a activar a una proteína sinasa o quinasa A. La proteína sinasa, igual es la proteína quinasa C, igual tiene una estructura con dos subunidades. Una subunidad se llama catalítica y la otra subunidad se llama reguladora. Si ustedes se fijan, la subunidad reguladora es un triángulo y la subunidad catalítica es un rectángulo al cual le hemos quitado un pedazo, digamos, ¿no? Está incompleto. Este rectángulo completo es la subunidad reguladora más la subunidad catalítica. Cuando el AMP cíclico actúa en la proteína quinasa A, se libera la subunidad reguladora, queda solamente la catalítica, la que tiene acción enzimática de la proteína sinasa. Por lo tanto, fosforila, va a fosforilar.
Esta fosforilación puede ser a nivel de receptores nucleares y puede haber algunos cambios transcripcionales. Ahorita no vamos a recordar cuando veamos respiratorio. Y hay otros efectos más rápidos. Parte de estos efectos, ¿cuáles son? Abrir canales de potasio. Uno de los efectos de la proteína sinasa es abrir canales de potasio. Si el canal de potasio se abre, el potasio va a salir. Si sale potasio, el interior, supongamos que todo esto de rectángulo grandazo, todo esto de acá que tenemos acá, es músculo liso. Esta es la membrana celular del músculo liso. Y la parte azul es el medio extracelular. Entonces, si abrimos aquí un canal de potasio, el potasio sale. El interior se vuelve más negativo, o sea, se hiperpolariza. O sea, más negativo acá, más positivo acá. No va a poder entrar calcio, porque para que entre calcio tiene que ser negativo afuera y positivo adentro. Despolarización es negativo afuera y positivo adentro. Pero si ha salido potasio, adentro es recontra negativo y afuera recontra positivo. Eso se llama hiperpolarización. No puede entrar el calcio y al no entrar el calcio no va a haber contracción, sino va a haber relajación. Otro efecto de la proteína sinasa A es disminuir la hidrólisis de los fosfoinosítidos. ¿Y qué michi son esos? Los fosfoinosítidos son estos de acá, el fosfatidino bisfosfato. Este es un fosfoinosítido. Entonces, la proteína sinasa A bloquea la fosfolipasa C, inhibe a la fosfolipasa C. Si esta no puede actuar, no se va a formar, ¿qué cosa? Ni tampoco va a haber calcio. No. Y si no hay calcio, no va a haber, ¿qué cosa? Contracción. Por lo tanto, va a haber. ¿Ya? Esa es otra respuesta. Otra respuesta es activar a un intercambiador sodio-calcio. Acá dice intercambiadora, en el examen le va a poner bomba sodio-calcio y van a marcar está bien. No, es intercambiador. Intercambiador es basado en diferencias de concentración. Es difusión facilitada, no es bomba. Va a activar al intercambiador sodio-calcio y también a la sodio-potasio ATPase. Este es bomba, sodio-potasio ATPase. Entonces, ¿qué cosa hace la bomba? Imaginémonos que hay una bomba sodio-potasio ATPase. Ustedes ya saben qué hace la bomba. ¿Qué hace la bomba? Está ubicada acá en la membrana. ¿Qué hace con digamos que acá hubiera un sodio? Acá en el citosol hubiera un sodio. ¿Qué hace la bomba? Lo expulsa, lo saca. Hay un intercambio, dicen, pero la idea es no usar el término intercambiador. En realidad, la bomba hace eso, pues bombea, expulsa, lo saca al sodio y mete ¿qué cosa? Potasio. La función de la bomba es sacar sodio, meter potasio. Esa es su función de la bomba. Saca sodio, mete potasio. Esa es su función. Pero el sodio, que ha sido expulsado, quiere regresar. ¿Por qué quiere regresar? Porque hay un montón de sodio afuera y no hay nada casi adentro. Entonces el sodio expulsado quiere regresar. Y como les decimos siempre, ¿no? Nunca falta un acomedido, ¿no? Un buen agente, un intercambio. El sodio te han botado. Sí, ¿quién te ha botado la bomba? Es mala, te han botado. Ya yo te voy a meter, le dice el sodio. Yo te voy a hacer entrar. Yo te hago entrar. Pero para hacerte entrar lo vamos a botar al calcio. Bota lo que está al calcio. Lo saca al calcio, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? La bomba está continuamente expulsando sodio. Y el intercambiador buen agente al sodio que lo ha botado lo vuelve a meter. Pero para meterlo saca calcio. Entonces disminuye el calcio acá y eso favorece la relajación. ¿Ya? Hay dos mecanismos más. Uno está acá y otro lo vamos a ver en otra figurita. Este mecanismo es una inhibición de la miosina sinasa de cadena ligera. ¿Qué quiere decir eso? Que la PCA, ¿no? La proteína sinasa A, va a fosforilar a la miosina sinasa de cadena ligera. Cuando esta miosina sinasa de cadena ligera se fosforila, va a inhibirse. Ya no va a poder activar a la miosina y ya no va a haber contracción. A ver, normalmente, despierten peruanos, normalmente cuando hay contracción, tiene que el calcio unirse ¿a quién?
a la calmodulina. Y esta calcio-calmodulina activa, hay una crucecita, ¿activa quién? Miosina sinasa cadena ligera. Y esta fosforila a la cadena ligera y se une con la miosina y la ATP y hay contracción. Así es. Pero si esta miosina sinasa, en lugar de ser activada por la calmodulina con el calcio, es fosforilada, cuando es fosforilada se inactiva y ya no va a poder fosforilar acá y ya no va a haber contracción. Entonces, si esta miosina sinasa de cadena ligera se fosforila, se inactiva. ¿Quién lo fosforila? Lo fosforila la proteína sinasa A. La proteína sinasa A fosforila la miosina sinasa y de esa manera la inactiva. Al inactivarla ya no produce fosforilación de la miosina, ya no es contracción, sino relajación. A ver, vamos a recordar lo que dijimos respecto a esto de acá, que cuando hay acetilcolina que se une al receptor M3, ¿en qué células? Células endoteliales, se libera ¿qué cosa? Óxido nítrico. Y ese óxido nítrico pasa al músculo liso y lo relaja. A ver, cuando en el endotelio de las arterias hay acetilcolina, esta actúa en receptores M3. Si es M3, ¿qué proteína que es? GQ. Despiertos, están despiertos el 10%, ¿va? Quiere decir que probablemente van a probar también la misma proporción, no creo, ¿no? Entonces, tienen que ponerse mosca, ¿ya? Entonces, estamos que en el músculo liso endotelial hay receptores M3, GQ, por lo tanto, fosfolipasa C, trifosfatinoxidol, todas esas cuestiones, ¿ya? Diacilglicerol, calcio, calmodulina, todo eso, y ese proceso va a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico va a difundir al músculo liso y lo va a dilatar, ¿ya? Lo va a dilatar. Entonces, eso es lo que queremos explicar ahorita. Eso también lo han visto, me parece, en Morpho. De hecho, el esquema se puede mejorar porque por ahí puede tener algunas correcciones. A ver, ¿qué dice acá? A ver, sigo vivo, acetilcolina. Se une su receptor. ¿Qué receptor será? M3. A ver, M3, pues no hemos dicho ya que es M3. Acá no dice M3, pero dice receptor, pues. ¿Qué se supone que es M3? Ya sabemos que es M3. ¿Estamos o no estamos? Porque si no, volveremos a estar. Esa es una frase no muy grata, pero real. Si no estamos claros, si no estamos todos coherentes en lo que sabemos, el ciclo que viene volvemos a estar y no hay problema. Ah, y también vacaciones, ¿no? Podemos pasar acá el verano, ¿no? Ya, no, entonces tenemos que ponernos nota, tenemos que estar claros, Si el vídeo no importa, pero igual, si no estamos claros, volveremos a estar claros. A ver, ya, calma. Ya acabamos. Receptor M3. Receptor M3 acoplado a qué proteína? GQ. Ayúdenme, pues, no es GQ. Ya, GQ. ¿No? A ver, GQ Rumiche, ¿no? GQ. ¿No? ¿Qué va a hacer a GQ? Te vi que estás al fondo. Te vi también cuando estabas ahí con Puma, haciéndole los honores a una cervecita. Bueno, GQ, ya. GQ, ¿a quién activa? Dice fosfolipasa C, ¿no es cierto? Y esta va a actuar, aquí le falta una P, sobre PIP2, fosfatidilositol difosfato, aquí le falta una P. No me importa ya, IP2 dice acá, es PIP2, ya usted lo arregla, pero por eso ya. Cuando la fosfolipasa C, que se supone que está acá, actúa sobre el PIP2, lo convierte en... Es la misma vaina que hemos hecho. ¿Llanto? Sí, porque si no al final hay llanto también. Hay tristes ahí porque no aprueban. Bueno, entonces, atentos, ¿no? Ya estamos, diacilglicerol, tipo 3, ya. Acá nos dice que el diacilglicerol está actuando en el retículo. No es muy cierto, en realidad el diacilglicerol, ¿a quién activa? Proteína sinasa C para abrir canales de calcio. Esa es la vía real. Pero acá lo ha puesto de esa manera, ahora se puede corregir. Lo que sí es real es que el IP3 actúa en el retículo y al final, ¿qué se libera? Calcio. El calcio, ¿a quién se lo quiere? Calmodulina.
Miren, estamos en una célula endotelial. Todo esto está saliendo en el endotelio del vaso sanguíneo. El músculo liso está por acá. Entonces, son dos células que están una al lado de otra, pero en las primeras respuestas la acetilcolina no actúa directamente en el músculo liso de la arteria, actúa en la célula endotelial. Al activar calcio-calmodulina, ¿no?, va a hacer que una nosi se convierta en una nosa. ¿Qué es nosi? No sé. Óxido nítrico sintasa inactiva. Óxido nítrico sintasa activa. Se apagó, pero ya se cansó. Está como usted, ya se cansó. Ya vaya. Óxido nítrico sintasa activa actúa sobre un aminoácido, que es la arginina, lo degrada a citrulina y óxido nítrico. Recién apareció el óxido nítrico. El óxido nítrico, como es liposoluble, entra a la membrana y va a una célula de músculo liso. Igual sucede en la erección, que capaz es un tema que interesa más que este, ¿no? Entonces igual, pues la acetilcolina tiene su receptor, se libera óxido nítrico, y el óxido nítrico liberado, que el sildenafilo lo aumenta por inhibición de una fosfodiesterasa, por ahí, en fin, aumenta el óxido nítrico, lo vamos a ver en un momento también, aumenta entonces los niveles de guanilato ciclasa, ¿no? Pero guanilato ciclasa, ¿qué hace? Convierte a GTP en AMP cíclico. Así como la adenilato ciclasa convierte al ATP en AMP cíclico, la guanilato ciclasa al GTP en AMP cíclico. Se activa la proteína sinasa G. Hay proteína sinasa A, proteína sinasa C, esta es proteína sinasa G, de guanilato ciclasa, pues de GMP cíclico. Y la proteína sinasa G, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Aquí no está tan claro esta figura, pero la proteína sinasa G activa una fosfatasa, activa una miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa le va a quitar fosfato a la miosina, le va a quitar su fosfato a la miosina, a la cadena ligera. Al quitar el fosfato a la miosina, lo va a dejar como miosina sola, no se va a poder unir con lactina y entonces va a haber relajación. Entonces la proteína sinasa G activa una miosina fosfatasa, le quitamos fosfato a la miosina, queda miosina sola, no se une con lactina y hay relajación. Eso se traduce como vasodilatación. Estas figuras, ya estamos por terminar, estamos en la hora prácticamente, las revisan ustedes para la práctica. Vamos a tener nuestra práctica con conejo. Ahí está el músculo esfínter de la pupila, ¿no? Esfínter del iris, que es colinérgico. Está el adrenérgico, que actúa en el músculo radial del iris. A ver, calma, no, solo van a revisar, ya son regulaciones. Ahí están las regulaciones simpáticas y las regulaciones parasimpáticas. Lo que dijimos de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos del intestino hay receptores alfa. Cuando hay adrenalina abundante hay vasoconstricción. ¿Por qué? Porque hay receptores alfa. En cambio, en los vasos sanguíneos, en el músculo esquelético hay receptores beta. Entonces, cuando hay bastante adrenalina se dilata. O sea, la adrenalina produce una vasoconstricción en el intestino, pero una vasodilatación en el músculo esquelético, a pesar de que tengamos cada adrenalina. Digestivo, lo mismo, la regulación un poco, tanto adrenérgica como colinérgica, ¿no? Y esto es lo de la miosina fosfatasa. A ver, recapitulemos, ayúdenme, miren, las figuras pueden variar. Pero la secuencia es la misma. Esto está tomado de una referencia americana. ¿Qué dice acá? Vamos a suponer que diga aquí adrenalina. Tienes un poco esta parte de adrenalina. ¿Cómo se llamaría este receptor? Músculo liso, ¿ah? ¿Qué receptor sería? Si esto es adrenalina, receptor. Puede ser alfa, puede ser beta. Este es un receptor beta. Como es músculo liso, será receptor beta. Beta 2, ¿cuánto estamos moscas? Ya, beta 2. Beta 2 está acoplado a una proteína G, S, activa, convierte, AMP cíclico activa, le quita la subunidad reguladora. Acá está con R. ¿Por qué le han puesto acá R? ¿Ya me quieren confundir? No, R reguladora. Cuando le quitas la reguladora solamente queda la
La Catalítica. catalítica, despiertos, se activa una miosina fosfatasa y a la cadena ligera de miosina 20 fosforilada, a la cadena ligera de miosina 20 fosforilada, esta fosfatasa le ha quitado el que el fosfato, lo ha dejado como cadena ligera de miosina sola, sin fosfato. Por lo tanto hay... Está bueno tu bostezo, me gustó. Tu epiglotis se vio bien también. No te preocupes, tenemos la perspectiva de que el próximo ciclo siga mostrando el epiglotis. A ver, no, está mal. Y en la contracción, a ver, ayuda, oye, Narinjo, ayuda. A ver, acá, para la contracción, supongamos que sea acetilcolina, tipo de receptor Narinjo. Habla. Pura, receptor para acetilcolina, acá, ¿qué sería? Colinérgico, claro, M3. Acá dice G alfa. Ah, no, ya es una proteína G. No, acá es GQ. Pero la subunidad que funciona es la alfa. Activa fosfolipasa C. Acá es PIP2, no PIP3. El PIP2 pasa a liberación de calcio, ¿de dónde? Ingresa calcio también de afuera. Calcio, ¿con quién se une? La modulina. Se activa, acá está, en inglés todavía. Este es el Spanglish, acá. Acá dice miosina, quinasa, cadena ligera. Acá dice miosina ligera, cadena quinasa, dice, pero bueno, ya pues, traducido correctamente. ¿Qué pasa con la miosina, cadena ligera? ¿Sí? Interacción con actina y hay. Ya está bien, ya, 20, ya estamos bien. A ver. En el bobo, en el corazón, receptor beta 1. AMP cíclico, proteína A, la proteína A en el corazón abre canales de calcio, entra el calcio, corazón, ¿no es cierto? Activa la troponina C, activa la capacidad de ATPasa de la miosina y aumenta la velocidad de contracción y la fuerza, pero también aumenta la velocidad de relajación, ¿no? Por la vía de la troponina I, que es opuesta a la troponina C. La troponina C destapa la miosina, la troponina I lo tapa la miosina para que no se una con la actina. Y el fosfolapán, que lo vamos a ver en su momento. Las indicaciones ya quedan, las revisan, ahí están las indicaciones. Parasimpático mimético es que actúa como adrenalina y parasimpático lítico es que se opone a la adrenalina. Hay algunas indicaciones. Estos son subtipos de receptores y nombres de algunos medicamentos. Igual hay antagonistas, atenolol, en fin, indicaciones de los medicamentos que actúan como el simpático y los que actúan de manera opuesta al simpático, ¿ya? Entonces lo que están